Seguramente nos sentimos agradecidos por vivir en sistemas democráticos que nos permiten elegir supuestamente nuestros representantes. Y si no nos gusta cómo se desempeñan, los reemplazamos y punto. En la teoría, el poder lo tenemos nosotros. Sin embargo, hoy hablemos de la falacia o del mito de la democracia. Pues cuando miramos más de cerca nuestros sistemas de gobierno, encontramos que no tenemos tanto poder como creíamos. Pero, ¿cómo es esto? Para averiguarlo, hagamos un poco de historia. Luego de muchos años de experimentación, la humanidad fue manoseada por todo sistema de gobierno. Y como pasa con todo manoseo, a algunos les gusta y a otros no. Pero luego de las monarquías, autocracias, plutocracias y todo lo terminado en cracias, la mayoría de los países modernos se inclinaron por un sistema democrático. Hay democracias indirectas o representativas, hay democracias participativas y finalmente hay democracia directa. Pero no vamos a entrar en la descripción porque me duermo de aburrimiento. Pero estas tres formas no son excluyentes y suelen integrarse como mecanismos complementarios en algunos sistemas políticos, aunque siempre suele haber un mayor peso de una de las tres formas en un sistema político concreto. Lo que todos más o menos sabemos es que democracia significa el gobierno por el pueblo, pero en la mayoría de las democracias, si no en todas, nosotros no gobernamos, ¿verdad? Claro, porque para eso nosotros elegimos representantes que harán cumplir nuestros deseos y velarán por nuestros intereses. Ah, pobres ilusos. Así debería ser. Pero piensen en el hecho de que a ninguno de los candidatos que se presentan nadie los fue a buscar a su casa para ofrecerles un cargo. Al contrario, ellos se presentaron, por lo cual lo que terminamos eligiendo es básicamente lo que hay. Por ello, nadie nos puede asegurar que quien termina ganando sea el más idóneo para el puesto. De hecho, donde existen los sistemas de partidos, estos se convierten en corruptores de la voluntad individual del candidato y los somete a la voluntad del partido. Por eso, cuando alguien que quizás tiene buenas intenciones en un principio ingresa en un partido para intentar llegar a un cargo público con todas esas buenas intenciones, esto cambia luego de un par de años de besar traseros, hacer promesas a diestra y siniestra, estrechar manos de gente desagradable, pero poderosa, hasta que finalmente se concentra tanto en conseguir poder que se olvida por qué entró en un partido. En ese momento se convierte en un zombi más de la política. Esas personas son las que terminan gobernando. Y esa es la mayor contradicción de las democracias, que cuando elegimos representantes estamos dando el poder del pueblo a esa persona. Por lo cual, en realidad, estás eligiendo a tu jefe. Y la mayoría de los políticos no tardan mucho tiempo en creerse esta realidad y terminan siendo los dueños de tu mundo. De hecho, los escándalos públicos muestran que cuando llegan al poder, tanto ellos como sus familias creen que están por encima de todos los demás y hasta de la propia ley del país. Y este es el resultado del sistema de partidos, pues con tanta rosca política terminan dejando afuera del sistema a los honestos y catapultando a aquellos que son más grises en sentido moral. Los que estarán de acuerdo con todo y con todos mientras ofrezcan la cantidad correcta. No estoy generalizando, pues todos los políticos no son iguales. Como dijo un filósofo, el que afirma que todos los políticos son iguales es como el analfabeto para quien todos los libros son iguales. Pero bueno, me estoy desviando. Retomando entonces, concluimos que aun cuando el sistema democrático en teoría es el que mejor vela por nuestros intereses, este no nos asegura que la oferta de candidatos sea la mejor. De hecho, la realidad muestra que la mayoría de las veces solo nos deja elegir entre mediocres o ineptos, que solo ganan porque tienen carisma o porque tienen detrás de ellos un aparato publicitario enorme que los vende como si fueran un producto.
Convengamos que también nosotros se la hacemos fácil, pues con una mano en el corazón. ¿Cuántos creen que se toman el tiempo para analizar la plataforma electoral? La mayoría vota según la ideología de pertenencia a algún partido, o por lo que dicen los medios de comunicación sobre el candidato, que si puso mucho dinerito, obviamente los medios hablarán maravillas, o si besa a un perrito, abraza a un viejo, etc. Es todo marketing. Ante la decepción que nos deja el sistema político, muchos vociferan que deberíamos volver al sistema ateniense, aquellos orígenes demócratas tan limpios y claros. Pero no sé si no estaremos idealizando un poquitín el tan mentado sistema democrático griego. A ver, le demos un vistazo. Los atenienses inventaron el concepto de democracia, aunque en rigor de la verdad, su sistema de asamblea soberana ya se aplicaba en otros lugares. Pero los griegos incluso intentaron exportarlo a otras ciudades durante su Edad Dorada. Pero las singularidades e imperfecciones de este precario sistema político hacen que hoy en día sea imposible considerarlo una democracia plena. Lo de Grecia en realidad era una oligarquía que marginaba de la toma de decisiones a la gran mayoría de la población. Es cierto que el nombre democracia significa el gobierno del pueblo, pero en Atenas este gobierno popular era una asamblea de unos pocos ciudadanos. Quedaban excluidos, como siempre, las mujeres, los esclavos, los menores y los extranjeros. Y un detalle interesante sobre extranjero era sencillamente se consideraba extranjero en Atenas al que vivía en otra ciudad, no al que no era griego. Por lo cual, eran muy pocos aquellos que podían participar de estas supuestas asambleas soberanas. Y los democráticos atenienses estaban muy apegados a su sistema esclavista, por lo cual, teniendo en cuenta que dado que la mayor parte de la población estaba formada por esclavos y mujeres, la democracia ateniense guardaba pocas similitudes con la democracia moderna, la cual hoy en día está íntimamente vinculada a la abolición de la esclavitud y a la lucha por lograr la igualdad de todos los ciudadanos. Pero bueno, la esclavitud y la igualdad de derechos de las mujeres es solo un pequeño detalle, ¿no? Sin embargo, asumiendo que se trataban de unos pocos quienes tenían derecho a asistir a estas asambleas del pueblo, la inmensa mayoría de estos no tomaba la palabra jamás, o directamente ni asistían, aun cuando se dice que les pagaban a los que asistían a estas asambleas. Como hoy en día que se dice que le ponen el choripán y la Coca-Cola para que vayan a los actos políticos, bueno, en ese momento también, ya eran choripaneros de aquel tiempo. Como en cualquier reunión multitudinaria, tengan en cuenta que una minoría era hiperparticipativa. Y esta era quien finalmente determinaba la agenda y el rumbo del proceso político. Recuerden lo que les dije sobre el carisma de los políticos. Si no, vean a Hitler. Él fue votado, por si alguien lo olvida. Si quieren saber más de él, les dejo un video aquí en la recomendación que habla de cómo llegó al poder. Continuemos. Y suponiendo que en estas asambleas todos tenían el mismo peso a la hora de tomar decisiones. Ahora bien, creer que los ciudadanos atenienses hablaban y votaban pensando en el bien común, en lugar de defender intereses personales o grupales, como lo hacen los modernos políticos, y pertenece más al terreno de la ingenuidad que de la realidad. Se dice supuestamente que el sistema ateniense evitaba la corrupción y los favoritismos, pues los cargos, luego de seleccionarse a los candidatos, eran sorteados entre ellos, lo cual les daba un limitado margen de maniobra, pues los atenienses consideraban que darle demasiado poder a alguien era quitárselo al pueblo. Pero por muy lindo que suene esto, la realidad muestra que había pocos sistemas de control sobre los representantes, salvo un recurso legal que impedía aprobar una ley contraria a la otra. Es verdad que este sistema sometía a los representantes a la voluntad popular. Sin embargo, esto presentaba otros desafíos muy claros. Por ejemplo, que impedía que los adinerados compraran la voluntad del populacho, que más que influir en la asamblea eran un número más,
y estarían dispuestos a que se les moje la mano por solo apoyar un bando. De hecho, los romanos copiaron el sistema ateniense. Sin embargo, está probado que la República Romana también elegía a sus dirigentes y aprobaba leyes mediante asambleas populares. Sin embargo, el sistema estaba manipulado de base para que las grandes familias de la aristocracia romana se repartieran los puestos de poder y las ventajas políticas. El otro problema que surge es lo que podríamos llamar un planteo filosofal. A ver, quisiera saber en los comentarios qué piensan al respecto. La cuestión es, ¿la mayoría siempre tiene la razón? Por ejemplo, los griegos pusieron a votación popular la decisión de quién debía ser el comandante del ejército. La asamblea eligió a Nicias para comandar la expedición a Sicilia. Este tuvo un fracaso tan grande que determinó la derrota en la guerra del Peloponeso y el fin de la democracia ateniense clásica. Por eso es bueno pensar, no siempre la mayoría está capacitada para tomar ciertas decisiones. Por ello, los políticos contratan infinidad de asesores sobre distintas especialidades. Es cierto que en su mayor parte es para devolver favores políticos, pero bueno, también se entiende que en su medida justa es una necesidad que tengan asesores, pues no pueden saber todo sobre todos los temas que les toca legislar. Además, corremos el riesgo de la tiranía de las mayorías. Imaginen qué pasaría si en un país se aplica el método ateniense y sus habitantes son mayormente religiosos o ateos. ¿Qué pasaría entonces con ciertas decisiones que tienen que ver con la religión de cada uno, que es una cuestión privada? Si siempre la mayoría tiene la última palabra y estos deciden perseguir a las minorías religiosas, ¿quién les impide que se haga una ley? El escritor Tucídides mostró hasta qué punto la política de Atenas estaba dominada por ciertos personajes, camarillas y partidos, y tan sujeta a ciertos condicionantes, inercias y leyes de la acción colectiva como la de nuestras modernas democracias de masas. Creer que los ciudadanos atenienses hablaban y votaban invariablemente desde el corazón o pensando en el bien común, en lugar de defender sus intereses personales o grupales, en realidad pertenece al género de la ingenuidad. Finalmente, el mito de la democracia ateniense permite sostener la ficción de que el gobierno de un Estado moderno puede llevarse a cabo mediante métodos puramente democráticos o deliberativos, cuando la realidad es que el grueso de lo que lo sostiene son procesos de carácter técnico o burocrático, donde la voluntad popular no tiene espacio para intervenir o no puede hacerlo sin previsibles destrozos. Por cierto, todo esto señala que la aplicación de una democracia puramente ateniense no sería viable por obvias razones demográficas y operativas. Sin embargo, no le quitemos méritos en cuanto a que ha resultado una buena forma de gobierno con sus luces y sus sombras. Pero veamos algunos detalles interesantes de cómo se establecieron, a grandes rasgos, las democracias modernas. Por ejemplo, en Europa, el protestantismo fomentó la reacción democrática al rechazar la autoridad del Papa. Desde el lado católico, la escuela de Salamanca atacó la idea del poder de los reyes por designio divino, defendiendo que el pueblo era el receptor de la soberanía. En 1653 se publicó en Inglaterra el Instrumento de Gobierno, donde se consagró la idea de la limitación del poder político mediante el establecimiento de garantías frente al posible abuso del poder del rey. A partir de 1688, la democracia triunfante en Inglaterra se basó en el principio de libertad de discusión, ejercida sobre todo en el Parlamento. Pero tengan en cuenta, los ingleses siguen teniendo reyes. En América, la revolución de los comuneros de Paraguay en 1735 sostuvo el principio democrático elaborado por José de Antequera y Castro. La voluntad del común es superior a la del propio rey. Por su parte, en Brasil, los afroamericanos que lograban huir de la esclavitud a la que habían sido reducidos por los portugueses se organizaron en repúblicas democráticas llamadas quilombos,
como el Quilombo de los Palmares o el Quilombo de Macaco. La independencia de los Estados Unidos en 1776 estableció un nuevo ideal para las instituciones políticas de base democráticas. Aunque, para ser sinceros, varios padres fundadores consideraban la democracia como un sistema peligroso, por lo cual en la Constitución yanqui no figura la palabra democracia. La idea de la democracia fue expandida por la Revolución Francesa en 1789 y la Guerra de Independencia de Hispanoamérica, difundiendo así las ideas liberales, los derechos humanos y demás. La suma de estas revoluciones se conoce como la Revolución de los Burgueses. Pero para ser sinceros, en realidad recién puede hablarse de la aparición progresiva de países democráticos a partir del siglo XX, con la abolición de la esclavitud, la conquista del sufragio universal, el reconocimiento de la igualdad legal de las mujeres, el fin del colonialismo europeo, el reconocimiento de los derechos de los trabajadores y las garantías de no discriminación para las minorías raciales y étnicas. Por esta razón, cuando alguien dice que la democracia es el gobierno por el pueblo, bueno, sepan que esto es relativo. De hecho, la democracia es impracticable, tal cual el carácter de los seres humanos, pues no solo de la democracia, sino cualquier sistema de gobierno que inventemos estará atado indefectiblemente a reflejar nuestra naturaleza egoísta, ventajera y acomodaticia. Mientras tanto, la democracia es el sistema que tenemos y tratamos que no se nos venga en contra. Así damos por concluido un video más. Ya saben, den like, comenten, suscríbanse y compartan. Sigan nuestras redes sociales que están en la descripción. Sin más, me despido hasta el próximo video y muchas gracias.